Bienvenidos a Discutamos México. Hoy hablaremos de política cultural con dos de sus protagonistas. Rafael Tovari de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes entre 1992 y el año 2000. Raúl Padilla, actualmente presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y presidente del patronato del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias. Permítanme una introducción para situar nuestro tema históricamente. En 1921, cuando México todavía huele a pólvora y a balas, surge el primer modelo de política cultural del siglo XX. El entonces secretario de Educación, José Vasconcelos, convence al entonces presidente de México, General Obregón, de algo inusitado, de ir vaciando el presupuesto del ejército en el presupuesto de la educación. Hay que decir de inmediato que para Vasconcelos la educación se prolonga naturalmente en las artes y la literatura, donde se educan los sentidos y la imaginación. Según este primer modelo del siglo XX, el Estado sería el gran fomentador, el gran productor y el gran distribuidor de la cultura para hacerla llegar idealmente a todos los mexicanos y así, según Vasconcelos, forjar una nueva identidad nacional basada en la alegría de la belleza compartida. Lo estoy citando textualmente. Este es un modelo extraordinariamente ambicioso que tiene su primer auge precisamente en los años en que Vasconcelos es secretario de Educación, que son escasos 3 años, de 1921 a 1923. Tiene su segundo auge durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas y después es un modelo que en los hechos va debilitándose. Sin embargo, la noción que el Estado debería de ser el productor hegemónico de la cultura, entre paréntesis, lo que le garantizaba ser el controlador de los contenidos ideológicos de la cultura, se sostiene hasta casi finales del siglo XX, cuando se funda el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1988. Rafael, en 1988 tú eres un muy joven, pero ya encumbrado funcionario del CONACULTA. Relátanos, ¿cuál es la misión que se impone el CONACULTA y sobre todo, cuál es la novedad de esa misión? Mira, creo que el Consejo obedece, creo que antes que otra cosa, a una decisión política de un país que empezaba a abrirse a la democracia, que empezaba a reconocer la enorme actividad que los estados, las entidades federativas empiezan a desarrollar en materia cultural, en la que es necesario abrir un espacio para los grupos privados que quieren participar y sobre todo en el que empieza a haber una mucho mayor pluralidad ideológica en el reconocimiento de la obra cultural. Todas estas condiciones son las que suman y promueven que la necesidad de que haya una institución que aparte tiene un contenido y una necesidad administrativa, que era ya una enorme cantidad de instituciones, de direcciones generales, de organismos descentralizados, desconcentrados, de la más diversa naturaleza jurídica y administrativa, que es necesario tener en una sola institución a fin de definir una verdadera política cultural nacional. Esta es la razón por la que nace el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Y cómo se garantiza esa pluralidad, que considero que es lo más novedoso desde el punto de vista de la creación cultural en México? Bueno, mira, yo creo que la denominación misma de Consejo Nacional ayudó en ese momento y no haber caído en la tentación de convertirlo en secretaría. Creo que la palabra secretaría siempre obedece a una acción oficial mucho más definida, en la que los controles, en la que los objetivos se ajustan a una política general, mientras que un consejo invita a participar a los más diversos actores culturales
del país. Creo que con las instituciones que van surgiendo con la creación de Conaculta se garantiza esa participación, como será una muy buena cantidad de mecanismos en la que los recursos que originalmente daba el funcionario en turno se otorgan a través de pares, es decir, de comisiones, de consejos específicos que con jurados muy claros y con reglas claras se otorgan a quienes lo solicitan para el desarrollo de sus proyectos individuales. Raúl, tú eres rector en ese momento de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo asumes la necesidad, esta nueva necesidad de pluralidad en este México que se está volviendo democrático? Bueno, por supuesto que en ese entonces, estamos hablando de los principios de los 90, quienes de alguna manera teníamos alguna relación con la promoción y la difusión cultural. En mi caso, no solamente como rector de la Universidad de Guadalajara, sino con una trayectoria previa en la creación e impulso de diversos proyectos culturales en el occidente del país, como es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como es el Festival Internacional de Cine. Sí, que son dos eventos imprescindibles de la cultura mexicana. De alguna manera lo son. Ambos asociados a la Universidad de Guadalajara. Como rector tuve la satisfacción de poderlos impulsar de una manera mejor con los instrumentos que me daba efectivamente la dirección, el mando de la Universidad de Guadalajara. Por supuesto que en ese entonces, repito, a principios de los 90, nosotros saludamos y vimos con mucha simpatía la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que en ese entonces efectivamente se perfilaba como un nuevo esquema de gestión, de promoción y de fortalecimiento de la cultura. Aparecía efectivamente ante los actores culturales de la época como un impulso del gobierno para, digamos, trasladar el control mecánico del Estado, de las políticas y los programas culturales, digámoslo así, a los creadores. Con todo este sistema, digamos, de gestión, que más bien intentó poner los recursos al servicio de la comunidad cultural en lugar de direccionarlos. Eso, por supuesto, que nos pareció bien a todo mundo, ¿no? Y lo saludo. Lo que no nos pareció bien en ese entonces, y no nos sigue pareciendo ahora que nos dedicamos a la promoción cultural, es que este gran esfuerzo, que yo lo identificaría efectivamente como un esfuerzo liberador, no vino acompañado con el empuje o del empuje presupuestal y financiero correspondiente para que permitiera efectivamente un desarrollo amplio entre la sociedad, y que los diversos programas que a partir de entonces empezaron a promover desde el Conaculta permearan más a la población. En aquel entonces yo era, a diferencia como piensa Rafael Tovar y de Teresa, de los que efectivamente y desde tiempo atrás insistíamos en que sí se creara una Secretaría de Cultura, un Ministerio de Cultura. Veníamos efectivamente del análisis de que el Estado, para la gestión y la promoción de la cultura, dedicaba una subsecretaría de Estado a esa tarea, con importantes presupuestos, sí, pero nos parecía que no se le daba la personalidad adecuada, y que precisamente ese limitante lo era también en lo relativo a la gestión de los recursos para hacer de la cultura un instrumento más importante para el desarrollo de la sociedad. Polemizábamos en aquel entonces, recuerdo, por cierto, con el que fue su primer presidente, Víctor Flores Celea, que anteriormente había sido ya subsecretario de Cultura, y en alguna ocasión lo llegué a hablar con Tobar, que fue el segundo presidente del Conaculta, y que de alguna manera tuvo la oportunidad de darle el principal, por así decirlo, diseño que actualmente tiene el Conaculta. Lo difícil que era la gestión de los recursos para cultura, porque todos los años, cuando entraban a la Secretaría de Hacienda, pues nada más con la demanda del sindicato de profesores, que pedía, con 1% que pidiera de incremento más allá de lo que podía el país, ese 1% significaba 3 veces el presupuesto de toda la cultura en el país, y ahí el dilema correspondiente.
Todos los años, cuando entraban a la Secretaría de Hacienda, pues nada más con la demanda del sindicato de profesores que pedía, con 1% que pidiera de incremento más allá de lo que podía el país, ese 1% significaba 3 veces el presupuesto de toda la cultura en el país. Y ahí el dilema correspondiente. Y por eso simplemente hacer ese efecto, y perdón por terminar de matizar, porque eso hay que tenerlo claro. Han mejorado las políticas de gestión. Efectivamente, ahora las políticas de gestión son más abiertas, son más plurales, pero no le dedicamos a la cultura lo que deberíamos. Ni siquiera lo del trayecto histórico. Retomo las intervenciones de ambos. Por ejemplo, la gesta vasconcelista de principios del siglo pasado está muy lejos de haberse replicado ni siquiera como símil. Esa gesta vasconcelista... Bueno, en época de Lázaro Cárdenas. De alfabetización y de aculturación del país, lo voy a decir en números, tuvo una inversión cercana a 4% de lo que era el Producto Interno Bruto del país en ese entonces. Nada más para darnos una idea de este esfuerzo. Hoy, en pleno siglo XXI, crisis arriba, crisis van, crisis vienes, el país, o sea, el Estado, no destina arriba del 0.20%, o sea, 0.20% del recurso público para el impulso y el desarrollo de la cultura. Yo quiero dar la perspectiva desde el lado de los artistas y de los espectadores. Como lo han dejado ver ustedes, las instituciones culturales hacen mucho más que distribuir becas y subsidios. Sin embargo, las becas y subsidios fueron lo más notorio del nuevo modelo que instauró el CONACULTA, y yo creo que no es casual. Creo que las becas y subsidios, ese dinero contante y sonante distribuido a los creadores mexicanos, causó un impacto muy real. Hubo una multiplicación impresionante de la creación en México. Les voy a mencionar algunos datos, casi al azar, 3 datos. Entre 1990 y el año 2000 se realizan el doble de obras de teatros que la década anterior. Se multiplican por 4 los libros publicados por escritores mexicanos. Y hay más compositores de obras musicales de concierto entre 1990 y el año 2004 que en el resto del siglo XX. Lo que parece haber sucedido, y lo aludías a esto, es que no se multiplica geométricamente el público. Aumenta, pero no geométricamente. Rafael, por 1995 empiezan estos congresos que yo recuerdo como tormentosos de los artistas, en donde dice, ¿por qué nuestra obra no está llegando al gran público? ¿Por qué no estamos completando la idea de Vasconcelos de llegar a todos los mexicanos? ¿Dónde está el público? Traigan al público. ¿Quién me trae el público? ¿Cuándo detectas tú el problema y cuál es tu reacción? Sí, mira, primero quisiera hacer referencia a lo que dice Raúl. Efectivamente, en esta discusión de si se hacía secretaría o no, yo recibí CONACULTA en 1992, y hay que recordar que en 95 hay una situación económica difícil, muy difícil para el país. En 97 es la primera vez que el Congreso ya no lo tiene el propio gobierno, de tal manera que dije, bueno, me voy a concentrar en el trabajo mismo y no ahorita en resolver el problema de que si es secretaría o no es secretaría y la parte jurídica, que luego es muy discutible. Para mí, finalmente a la sociedad la gente le da igual, hombre. Sin embargo, realmente, digo, tal vez... Con todo respeto, mira, yo veo así. El presupuesto que a mí me tocó cerrar en el año 2000 fue de 3.400 millones. Yo empecé con cerca de 2.000. Bueno, al día de hoy son 13.200 millones, es decir, con 4 veces más. Digo, en un país como el nuestro se están destinando más de 1.000 millones de dólares a la parte cultural, de tal manera que en un país como México, donde siempre los recursos serán insuficientes, pero también los ha habido, pero lo que se necesita es tener estructurada una política cultural.
Dice Raúl que probablemente no se ha visto reflejado en la misma proporción que en los años anteriores la creación de infraestructura. Cuando yo me senté en Conaculta, vi que lo primero era que había una enorme infraestructura acumulada en el tiempo que estaba en muy malas condiciones. Se me hacía una irresponsabilidad seguir construyendo cosas en la que luego el problema mexicano eterno, que es la conservación y el mantenimiento de los lugares, hiciera que no se garantizara que esa inversión rindiera los frutos necesarios. Entonces nos metimos a arreglar desde Palacio de Bellas Artes, todos los museos nacionales, se crearon los museos en las zonas arqueológicas, hubo un trabajo arqueológico impresionante, se hizo un programa que se llamó el PAISE, que fue de apoyo a la infraestructura de los estados, se creó este Centro Nacional de las Artes, que significa la dotación de instalaciones para todas las escuelas profesionales de arte. Yo creo que sí ha habido una enorme creación de infraestructura, pero sobre todo tratamos de poner al día el resto de la demás infraestructura. Yo insisto en que aterricemos nuestro tema desde el punto de vista de la sociedad. O sea, que dejemos lo administrativo, lo a la jurídico. sociedad lo que le interesa es que haya una oferta cultural. Exactamente. Que le despierte su interés y que pueda estar asistiendo para tener una mejor calidad de su tiempo libre. Y entonces, en vista de eso, ¿quién es el cliente de las instituciones culturales en este país? ¿El pueblo de México o los artistas? No, los ciudadanos, definitivamente. ¿Sí lo es en la práctica? Lo debería de ser. Lo que pasa es que hay una falta de política. Pero quiero apuntar, no sin antes hacer una acotación sobre lo pasado, porque tiene que ver efectivamente con el tema central de una política, o sea, una política cultural. Estamos hablando mi reflexión, de sí, efectivamente, si contamos con una política conveniente, mejorable, y deficiente, y sobre eso yo estoy centrando algunas de mis reflexiones. En esos términos, sí, me parece que hablar de lo que el Estado como voluntad le destina es clave. Vaya, para ser un poco más gráfico, yo lo refiero mucho también a los temas ambientales. En el pasado yo también estuve y estoy vinculado también a temas ambientales. En México, como política de Estado, por así decirlo, incluso como nación, hay un antes y un después. Gestiones y políticas en torno a la conservación del medio ambiente hay muchas décadas que se venían llevando a cabo en el país y sin embargo los resultados eran magros. No es sino cuando sociedad y particularmente gobierno empieza a destinar importantes cantidades de recursos para la conservación que hablamos ahora sí de una política ambiental más o menos razonable. Todavía deficiente, pero razonable. Y yo hago el mismo símil con respecto a cultura y simplemente mi observación al respecto es que aunque parezca el viejo dicho de que todos tiempos pasados fueron mejores, yo creo que en materia de cultura no estamos muy lejos de ello. Aunque parezca el viejo dicho de que todos tiempos pasados fueron mejores, yo creo que en materia de cultura no estamos muy lejos de ello. En materia de política cultural, en el pasado, a pesar de los escasos recursos con que contaba la nación, sí se le destinaban enormes recursos, enormes esfuerzos que conjuntaban la voluntad de Estado y sociedad. Entonces, en muchos de estos proyectos. El problema de que llegue el arte a la gente depende de la cantidad de dinero que se derrame en el arte. ¿O es algo más estructural al modelo? Lo que pasa es que antes eran menos mexicanos y ahora son muchos más. Pero voy a tu pregunta muy directa, en términos de que, bueno, hay más recursos, hay más subsidios, hay más becas, hay más creadores, efectivamente, pero no se ven más receptores, más públicos. Bueno, yo regreso a mi pregunta. ¿Qué sucede en un país donde se está creando mucho arte y no hay mucho público? Y vuelvo a la pregunta directamente a Rafael. ¿Cuándo detectas tú como presidente de Conaculta el problema y cuál es tu reacción?
Estado puede o quiere ser el gran distribuidor de la cultura. ¿Qué pasa allí? Mira, yo creo que sí se hizo un enorme esfuerzo por tener el máximo, digamos, de oferta cultural, en muy buena parte proveniente de los proyectos que se estaban apoyando. Creamos mecanismos, me acuerdo uno que se llama circuitos artísticos regionales, en los que no solo muchos de los proyectos que surgían del FONCA se presentaban, fueran musicales, teatrales, exposiciones. El FONCA es la agencia que distribuye es el Fondo Nacional para la contra Cultura y las Artes, exactamente. El dinero a los artistas. Sino que también los grandes grupos nacionales, como las orquestas, las compañías de teatro, de danza, salieran al interior del país. No tengo los datos en este momento, pero hasta el año 2000 no fueron malos y asistía mucha gente. Sin embargo, yo te diría, en algunos otros, a lo mejor no asistía en la misma proporción, simplemente porque muchos eran proyectos de vanguardia. Y los proyectos de vanguardia, pues no son aceptados necesariamente por los contemporáneos y muchos los va decantando el tiempo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo alguna obra de las tuyas que participaste, que fueron enormemente exitosas, que asistía mucha gente en los teatros de la Unidad del Bosque. De tal modo que pues es muy casuístico. Ahora, para eso existen los medios de comunicación, se hace la difusión correspondiente, pero también tú no puedes al artista, aquel que estás apoyando en todos estos mecanismos, orientarle qué tipo de obra va a producir para que garanticemos un público. En eso yo creo que tiene que haber una enorme libertad, ¿no? Yo creo que es momento de insertar otra faceta de nuestro tema, la educación artística. Yo creo que Vasconcelos tenía razón en suponer que el pueblo de México no se iba a volver espontáneamente el público del gran arte, que si la meta era enriquecer la vida de los mexicanos con la belleza del gran arte, si la meta era enriquecer la identidad nacional con el arte, había que alfabetizar desde la escuela a los mexicanos en el arte, en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, en los colegios técnicos, por supuesto en las universidades. Vaya, yo creo muy improbable que un joven de 25 años que nunca ha oído un concierto sinfónico, que nunca ha tenido una guitarra entre las manos, una flauta, un acordeón, se despierte un domingo y diga: hoy tengo que ir a oír al Cuarteto Latinoamericano de Cuerdas que toca en Bellas Artes. Y eso es una lástima, porque el Cuarteto Latinoamericano de Cuerdas es uno de los cuartetos más importantes del mundo y en su formación y maduración intervino el dinero del Estado mexicano. Y probablemente ese concierto que están dando en Bellas Artes es pagado por el dinero del Estado mexicano, es decir, por los impuestos de este joven de 25 años que ni sabe de la existencia del cuarteto, ni mucho menos tiene hambre de escucharlos. No nos falta cerrar el circuito del modelo con la educación artística. Raúl. Sí, yo creo que sin lugar a dudas es uno de los grandes pendientes en la nación, empezando porque lo es desde la educación más elemental. Es tiempo que en nuestras escuelas primarias, realmente, si somos honestos, no tenemos educación u orientación artística, como lo llaman. En la mayoría de nuestras escuelas, la educación artística se remite a una clase que normalmente tiene que ver con canto. Sí, con canto, o dibujo. O dibujo, pero no hay propiamente. En el nivel previo, o sea, en sistemas preprimarios, en donde normalmente en los países desarrollados, para utilizarlo como referente, tienen programas muy afinados de educación, de orientación artísticas, inclusive por el valor agregado que en muchos aspectos tiene la educación artística en la formación, en la conducta de los individuos, no lo tenemos. ¿Y qué decir de nuestras escuelas de educación artística formales, digamos, superiores? Aprovecho, por cierto, junto con lo que dije anteriormente, por ejemplo, fue una de las grandes obras del periodo en el que fue presidente Tovar de Teresa, el Centro Nacional de las Artes, aquí en Churubusco. Pero la pregunta en ese entonces, y ahora sigue siendo, ¿por qué nada más un Centro Nacional de las Artes? No, ¿Por qué en una red de 7 o 8 centros nacionales de las artes en el país?
para mejorar efectivamente Pero la los formación hay, ¿eh? de nuestros Yo acabo de creadores. estar en Aguascalientes. San Luis, Sí, y en San Luis Salamanca. también lo conozco. Bueno, el San Luis es el centro de las artes más bello que yo haya visto en mi vida, en cualquier país. Pero bueno, Rafael, hablemos de Sobre educación este tema, artística, sí. sí. Mira, el problema de la educación artística no es nada más privativo de lo artístico, sino de la educación en general. Yo creo que es uno de los grandísimos problemas en los que estamos atorados. Cuando tú analizas los problemas que tiene el país, siempre acaban desembocando en que tienen una raíz educativa. Bueno, yo creo que simplemente es porque el tema está encargado administrativa y jurídicamente a una institución que no lo puede cumplir. Por ley, el Instituto Nacional de Bellas Artes es el responsable de la educación artística y esto se refrenda con el decreto de creación de Conaculta. Yo quisiera saber, en las ciento y tantas mil escuelas de educación básica que tenemos en el país, si hay ciento y tantos mil maestros que puedan impartir esta disciplina. Es absolutamente imposible. Hay 370 maestros de educación artística en el país. Dato Lucina Jiménez. Por eso, entonces por eso es total y absolutamente imposible. Mi planteamiento fue que Conaculta absorbiera lo que es el tema de la educación artística profesional y, consiguientemente, fue lo que hicimos aquí en el Centro de las Artes. La creación de nuevas instalaciones con todos los instrumentos y todos los utensilios necesarios para poder cumplir su función en lo que es educación profesional. Entonces, la Escuela Superior de Músico, la Escuela de Artes Plásticas La Esmeralda, la Escuela de Teatro, el Centro de Capacitación de Cine, etcétera. De tal modo que esto quedara dentro del sector cultural, la parte de educación profesional y lo que es en la formación educativa, la parte artística, quedara dentro de la Secretaría de Educación. Creo que el primer paso se dio, hay que profundizarlo. Ahora, este primer paso ha sido encaminado sobre todo a la infraestructura de lo cultural y invertir en los artistas, en profesionalizarlos, y sin duda ha habido un cambio en la calidad del artista medio en México. Seguimos con el problema del público como la cifra ausente en la ecuación de cultura. Seguimos con el problema, ¿quién es el verdadero cliente de las instituciones culturales en México? Raúl, ¿qué le falta a nuestro modelo cultural para que llegue, insisto, a los muchos mexicanos? Raúl, ¿qué le falta a nuestro modelo cultural para que llegue, insisto, a los muchos mexicanos? Yo creo que lo que hace falta es afinar nuestras políticas. Las tenemos, pero tenemos que depurarlas y afinarlas. Me explico. Coincidimos todos en que en este país hay talento y mucho. Hay creadores tan competentes, tan talentosos como los de cualquier parte del mundo. Y de eso me refiero desde escritores, pintores, dramaturgos, actores y muchos más. Sin embargo, nuestras producciones no llegan al gran público. Hay producciones, pero no llegan al gran público. Yo creo que tiene que ver con políticas culturales. En mi opinión, deben de ser mixtas, Estado y sociedad, pero alguien tiene que poner el diseño, y creo que es el Estado, para que el recurso llegue a donde debe llegar, para que le llegue a la gente. Voy a citar solo un ejemplo, porque esto puede ser muy denso. Un área que yo más o menos conozco, que es la cinematográfica. Ahí no tenemos que demostrar nada a nadie. Tenemos una de las industrias cinematográficas, históricamente hablando, más emblemáticas, de época del cine de oro. Fuimos una gran exportadora, una industria exportadora, se producían más de 100 películas al año, se desplomó. Actualmente existen políticas, sigue habiendo grandes directores, grandes actores, grandes dramaturgos, aquí estamos frente a una de ellas, pero ¿qué es lo que sucede? Se hacen películas, pero no llegan. Se hacen muchas películas. Se hacen muchas películas. Entonces, pero no se exhiben. En lugar de apoyar 20, por así decirlo, se hacen y con apoyo gubernamental, y qué bueno. ¿Por qué no se apoyan bien 10? En lugar de 20,
que se apoyen 10 para que se haga una producción digna y el otro recurso para que se difunda, se promueva. Si una película no aparece en carteleras, no aparece en círculos de promoción y difusión, no hay audiencia. No, porque y está entonces a veces tan además con sencilla. el cine norteamericano. De alguna llega... manera es el caso del teatro. Sí. Se producen buenas obras de teatro, pero yo seguido voy a otras ciudades y tengo que buscar hasta en el internet a ver qué está programado, cuando normalmente en estos tiempos lo que no se exhibe no se ve. Entonces yo creo que es un tema de afinar nuestras políticas rubro por rubro para que lleguen al gran público. Por cierto que la televisión tiene mucho que ver en ello, gran esfuerzo Canal 11, gran esfuerzo Canal 22, pero todavía insuficiente en términos de televisión cultural. Entonces tú dices menos producción artística y cada obra de arte más difundida, más cuidada, pero hablas entonces del modelo, de nuevo, del modelo del Estado. Menos con más calidad, que la más calidad reproduce y abre expectativas en el mercado. Tiene que ver con un tema que ojalá y entremos en algún momento del programa, las industrias culturales. Exacto. Porque no todo tiene que ser pensando en el subsidio, en la aportación del Estado. Tenemos que generar mercado para los artistas. Yo creo que ese es el tema que corresponde ahora, las empresas culturales civiles. Yo pertenezco a una generación de artistas tocados por el entusiasmo de la democracia, y tocados también por los subsidios y las becas de el Conaculta, en donde renació por estas dos circunstancias este anhelo vasconceliano de llegar a todos los mexicanos. Y entonces, sin embargo, pensamos que el medio en una democracia no era el Estado como el gran productor, gran fomentador, gran distribuidor de la cultura. En la democracia no, esto ya no se valía. Tenía que surgir un empresariado cultural civil. Y yo creo que, Rafael, tú instauraste subsidios para que surgieran empresas civiles. Sí, mira, más bien les llamaría yo apoyos. Hubo un programa que se llamó Apoyo a Programas Culturales y Coinversiones, en el que había una regla básica, que era que cuando menos la mitad de los recursos pudiera estar garantizada por un esfuerzo de quien proponía el proyecto para llevarse a cabo. La otra parte la ponía el FONCA, o sea, Conaculta. Sin embargo, no eran proyectos de empresas en un sentido amplio, o sea, no es que fueran subsidios, eran para cosas muy específicas, para ediciones musicales, para un disco en concreto, para la puesta en escena de una obra, en fin, eran para cosas muy, muy específicas, y creo que en ese sentido pues se pudo apoyar proyectos culturales que de otra manera jamás hubieran podido ver la luz. Exactamente. Ahora, ¿cómo sí crear industrias culturales civiles? Porque la década que va del 2000 al 2010 fue la década en que con un entusiasmo inusitado surgieron empresas civiles dedicadas a la cultura, pero fue un moridero de empresas civiles. Muy pocas han subsistido. ¿Cómo lograr, sí, crear una industria cultural firme? ¿Qué falta? ¿Qué le hace falta a los civiles para volverse empresarios culturales? Yo creo que lo que hace falta es básicamente un marco normativo, legislativo más claro y más dirigido efectivamente a generar incentivos o exenciones fiscales para que efectivamente quienes a partir del talento quieren hacer empresa cuenten con instrumentos para poder hacerlo de mejor manera ante efectivamente un escenario en donde por lo pronto el mercado no es muy importante. Ahora, hablar de ese tipo de normativa no es hablar de nada nuevo. Casi todos los países desarrollados que tienen importantes industrias culturales así empezaron. Vámonos a la historia de Alemania, no digamos de Francia. Empezaron con este tipo de normativas en donde, por excepción, estos rubros contaban con incentivos, con capital de riesgo, lo que implica, o sea, con financiamiento a semifondo perdido y exenciones. Y una vez que se conformaron, de alguna manera, industrias con personalidad, el Estado fue retirando paulatinamente esos incentivos. Porque una vez que creas mercado ya no necesitas el incentivo, pero
Yo he platicado con varios, por ejemplo, pintores, varios que me dicen, ok, qué bien que me da Conaculta una beca, pero la verdad quisiera que me compraran la pintura. Entonces el tema es cómo propiciamos que haya mercado, en este caso, pictórico. Tiene que ver cómo se apoyan a quienes quieren poner una galería y arriesgar, los fondos, de dónde salen, cómo se les apoya, de qué manera, con qué incentivos cuentan. Y así podría hablarlo para el teatro, para el libro, indistintamente, ¿no? Yo creo que hace falta efectivamente un enfoque que nos lleve a la generación de toda una estrategia, y termino. Además, por razones de viabilidad económica, las industrias culturales en el mundo, junto con la informática, prácticamente son las únicas, es el único rubro, y el turismo, que siguen teniendo crecimiento exponencial. En México ya la industria cultural está en aproximadamente 7% de la aportación al Producto Interno Bruto y genera el 5% del empleo. Yo creo que podría, en un país en donde lo que sobra es talento, creo que podría ser nuestra gran apuesta. Quiero traer a colación una frase, por cierto, de Carlos Fuentes, analizando este tema en una conferencia que le escuché en una ocasión en Europa, que él decía, haciendo una evocación a México, salgamos del tercer mundo con nuestra cultura del primer mundo. Ahora, yo creo que también, sumando a lo que dice Raúl, es que muchos de los problemas del área cultural, del tema cultural, no está su solución dentro del propio sector cultural, está por fuera. Concretamente, la parte fiscal, por ejemplo, es en la Secretaría de Hacienda. Hay que revisar toda la parte de donaciones, de exenciones, de pago en especie, etcétera, etcétera, que no ha sido lo suficientemente amplia y ha apoyado al desarrollo cultural del país. Ese yo creo que es un tema importantísimo. No, yo creo que en los últimos 20 años Hacienda ha sido enemiga del enemiga, pero cultural. Cuando menos no. Bueno, y el otro punto es detectar cuáles son los problemas estructurales donde se ubican los tapones. Me voy a referir a dos ejemplos que me tocó a mí trabajar. Uno fue el Auditorio Nacional. El Auditorio Nacional era una verdadera carga administrativa para el INBA. Yo era director en esa época. Le costaba dinero, no ganaba nada, había espectáculos de muy baja calidad, etc. Se hizo una inversión única por el gobierno, un poco bajo esa condición. Es la única vez que le vamos a meter dinero. Pero se creó un fideicomiso privado. El comité técnico estará formado por gente del sector privado, pero también del sector cultural, por algunos artistas. Al día de hoy oscila entre el primer y segundo lugar de los teatros mundiales. El Auditorio Nacional era una verdadera carga administrativa para el INBA. Yo era director en esa época. Le costaba dinero, no ganaba nada, había espectáculos de muy baja calidad, etc. Se hizo una inversión única por el gobierno. Al día de hoy oscila entre el primer y segundo lugar de los teatros mundiales. No recibe un solo peso de subsidio oficial y está en las mejores condiciones con los propios recursos que genera. Otro que quisiera yo referirme fue el cine. Las salas cinematográficas, recordarás tú, hasta los años 80 costaban, era parte de una empresa oficial que se llamaba Operadora de Teatros, en la que lo mismo se manejaban desde las dulcerías hasta los cines mismos, y costaba, en lugar de ser un negocio, costaba. Vimos que había dos problemas estructurales. El primero de ellos, el precio de la entrada al cine estaba dentro de la canasta básica, que a todas luces era uno de los más bajos del mundo. Y en segundo lugar, que cada vez que abrías tú una nueva sala, el empresario que quisiera hacerlo, tenía que contratar una cantidad de personal que automáticamente le resultaba incosteable. Vimos entonces que esto se resolvería con la Secretaría de Comercio, pues dejando que el boleto estuviera
si no a precio internacional porque es más barato, pero que estuviera más en el mercado. Y segundo, que la tecnología podría ayudar a resolver la necesidad de contratar tantas personas. Precisamente cuando hicimos aquí el Centro de las Artes, que yo pensé que debíamos de tener un conjunto de 4 salas que complementaran el trabajo de Cineteca para la exhibición de cine nacional, 2 de ellas, y cine internacional, no necesariamente comercial, pues invitamos a empresas nacionales e internacionales. Y la primera que lo gana es una empresa que se llama Cinemark, en un concurso totalmente transparente. Pues a partir de ahí empezaron a invertir en el país, surgieron empresas nacionales, como es el caso de Cinemex, de Cinépolis, y se desarrolló una infraestructura que hace que tengamos una cantidad de lugares de exhibición enorme que al cine mexicano también le ha servido, porque es difícil que tú no encuentres una película o 2 o 3 películas cada vez que abres el periódico y ves la cartelera. Antes no iba absolutamente nadie, no asistía nadie a esos cines, estaban en malas condiciones, pues eran algunos de ellos estaban hasta una escoba para espantar a los ratones. Y parecía que hablaban en yugoslavo. Exactamente, porque no se entendía. No se entendía en los viejos cines. Bueno, entonces, y con esos recursos, ¿qué sucedió? Se empezaron a gastar, por ejemplo, aquí, en donde estamos ahorita sentados, en los estudios Churubusco, se renovó todo el equipo, porque uno de los grandes problemas del cine, tú lo sabes mejor que yo, era el problema del audio. Se empezó cuando ya en la postproducción de la película, a mejorar todo esto, necesariamente se mejoró la calidad del cine y eso ayuda pues también a que la gente asista a las funciones cuando se presenta una película mexicana. Entonces, mi conclusión es que los problemas probablemente más importantes del sector cultural, los prácticos, no se resuelven en el sector cultural, se resuelven en el seno de otras instituciones del propio gobierno. Pero entonces, Conaculta no debería tener una influencia transversal. Ese es un trabajo, porque por supuesto. En lo que parecemos coincidir los tres es que hay que reformar el modelo, hay que revisar cada cadena de cada arte, claro, desde el artista hasta los muchos espectadores y decir, aquí está roto este eslabón, acá está roto este otro, ¿cómo lo reparamos? ¿Quién lo repara? ¿El Estado o se delega a la sociedad civil? Y que falta incluir en la ecuación de la política cultural a la educación artística, desde luego, y a los empresarios civiles culturales. Hay que volverlos viables. Se nos está terminando el tiempo de esta conversación y apenas empieza el siglo XXI. Entonces, concluyamos, ¿qué modelo para el siglo XXI, someramente? Lo retomo de tu anterior interrogante, Sabina. Yo creo que debemos de repensar nuestro modelo de gestión y deberíamos de inscribirnos o montarnos, por así decirlo, o subirnos más a la cresta, a la corriente mundial, que actualmente es muy clara en términos de transferir la mayor parte de las políticas, gestiones y presupuestos al ámbito municipal. Yo viajo mucho por razones de promoción de la Feria del Libro, del Festival del Cine, y estoy realmente impresionado. Claro que los estados nacionales siguen manteniendo importantes presupuestos, pero los focalizan sobre todo a grandes obras o a grandes proyectos. Pero los recursos, las políticas, la gestión, la atención se va al ámbito municipal, por un lado. 2, el sistema autogestionario, pero también en el desarrollo de esquemas autosustentables. Autogestión está muy ligado a la sustentabilidad con el objeto de generar empresa, con el objeto de generar industria. Pero un Estado que lo vuelva viable, ¿no? Sería muy denso, por ejemplo. Muy cercano a lo que sucede en Francia. Sí. En Francia es un sistema autogestionario desde la cabeza. Un gran ministerio de cultura, sí, pero una serie de institutos autónomos que definen realmente sus políticas, sus programas, sus pares, pero eso se va directamente a las regiones. Hay 2 ejemplos que a mí me parecen maravillosos. Uno es Barcelona y el otro es Montreal. En ambas ciudades, Barcelona, las industrias culturales le están aportando el 9% de su Producto Interno Bruto. En Montreal es el 10%. Pero si se ve, es un modelo autogestionario
con una serie de instrumentos públicos que financian, no va a fondo perdido, que financian, inclusive usan hasta los fondos de pensiones para financiar proyectos de industria cultural, e industrias, la mayoría independientes, no vemos los grandes consorcios, industrias independientes que están desarrollando programas exitosos. Bueno, y muchos de ellos que se han vuelto globales y entonces verdaderamente son empresas con grandes ganancias, ¿no? Digamos, el Circo del Sol, ¿no? El Cirque du Soleil. Por ejemplo, en el caso de empresas canadienses. Sí. Rafael, un modelo para el siglo XXI. Sí. Primero, yo creo que cada época tiene su propio contexto y la obligación de quien maneja los temas es saber leer su tiempo y adecuar los instrumentos y crear una política que responda a las necesidades, digamos, de sus contemporáneos. Pero hay yo creo que un aspecto importantísimo al que la política cultural le tiene que apostar. Así como fue en los años 20 que Vasconcelos ve como punto de encuentro para la difusión cultural la biblioteca y la proliferación de las ediciones de los clásicos, como en los años 40 se ve a partir de Bellas Artes, por ejemplo, que es un teatro, el Gran Teatro Nacional es Bellas Artes. En los años 90 se ve que son los medios electrónicos de comunicación. Nuestra época tiene algo que ya está ante nosotros y que es una experiencia en muchos países que es parte de su realidad, que es el uso de las más avanzadas tecnologías en materia de creación de las redes sociales, de la realidad virtual, de proyecciones digitales, etcétera, que entonces, bien aplicadas en México, con los filtros necesarios para concentrarlos en los contenidos, porque también esto es enormemente peligroso cuando se te dispersa, puedan ser verdaderamente el remedio para llegar a los más grandes públicos, como es tu preocupación principal. En el momento en el que tú haces una función, no es que deje de existir ni el libro, no es que dejen de existir los conciertos, no es que dejen de existir las funciones de cine, pero tienes la infraestructura. Para eso mismo, que antes era para 2,000 personas, lo puedes hacer ahorita para el número más ilimitado, simplemente con la utilización de, por ejemplo, de una pantalla. Tú haces un concierto, se hace la ópera, como ahora se está haciendo en el Auditorio Nacional, y tú esto lo puedes proyectar en toda la República. Imagínate el teatro, cómo podría llegar a los municipios más perdidos de la República. El libro, con las nuevas formas del libro electrónico, no va a desaparecer el libro, igual que la rueda no ha desaparecido del arado hasta ahora la que te mueve un cohete espacial para que despegue, pero necesita unas ruedas para que lo muevan. Será el mismo caso. Entonces, yo creo que el uso de la tecnología para la multiplicación de los productos culturales en la difusión y la promoción, yo creo que es el camino de la política cultural del siglo XXI. Muchas gracias por esta conversación y hasta el próximo tricentenario. Gracias. Efectivamente, el gobierno mexicano está mal acostumbrado a depender de la renta petrolera para un porcentaje muy alto de sus ingresos año con año. Lo que quisiéramos los mexicanos es maximizar esta riqueza que tenemos bajo el suelo y convertirla en riqueza sobre la tierra. Yo opinaría que si no hubiera esta disyuntiva, desde luego la plataforma tendría que ser revisada a la baja para que pudiéramos garantizar una mayor seguridad de suministro para el país al futuro. Cantarell en 2008 alcanzó niveles de quema de gas del 70%, lo cual no solo es una pérdida de un hidrocarburo importante, sino es un daño ambiental muy serio. ¿Cómo logramos pasar de la parte formal a la parte efectiva? Realmente que estas entidades se conviertan en contrabalances. Esto lleva tiempo, es cuestión de reputación, eso no va a ser de la noche a la mañana, pero si no empezamos ahorita, de nada va a servir que vayamos a otra reforma y le metamos más joyas o no joyas a nuestra legislación.